Buenos días muchachos, hoy comenzamos nuestra, nuestra, nuestra lectura sobre transmisión, pues, elementos de transmisión mecánica y empezamos con los elementos de transmisión por correas. Bueno, vamos a empezar explicando qué son, para qué sirven, ventajas, desventajas y después nos vamos a ir a través de la clasificación. La actividad yo se la subo a la plataforma para que ustedes contesten las preguntas relacionadas a este tema. ¿Listo? Entonces empezamos. Eh, bueno, la transmisión por correas tiene tres partes importantes. O sea, tiene tres partes que son las correas, las poleas y algunos elementos que ya vamos a ver eh, en la presentación que me ayudan a dar más, tensión a las correas. Entonces es uno de los principales sistemas de transmisión empleados en las máquinas, ya como les explicaba. Este sistema está compuesto por las poleas, correas y los elementos de fijación o elementos, también unos elementos para darle tensión. Este sistema pues obviamente para tener, tiene muy poco mantenimiento, es muy fácil su montaje y sus componentes son relativamente económicos. Lo que más cuesta es una polea, que también depende del material en el cual está hecha. Debido a su flexibilidad, estos elementos de transmisión permiten montajes cruzados o montajes múltiples para varias poleas, para conectar varios componentes y así de esta forma poder transmitir cualquier tipo de movimiento que uno quiera. Está compuesto por la polea conductora y la polea conducida, o también se le puede decir polea motriz, polea conducida, eje motriz o eje conducido. Aquí en la polea motriz, esta es la que está generando el movimiento y esta es o sea, esta es la que conduce y esta es la conducida, esta es la que se deja conducir. ¿Listo? Las ventajas. El sistema tiene varias ventajas. Uno de esos es que el sistema es muy fiable, pocas veces falla. Eh, Obviamente no es un sistema que no es para grandes potencias, grandes esfuerzos, sino unos esfuerzos limitados. O sea, no se puede utilizar este elemento para, para soportar esfuerzos superiores al que uno diseñó. Tampoco nos sirve para precisión, porque pues, no nos va a dar una precisión en el movimiento. Es un silencioso, ya porque se sabe que, por ejemplo, las cadenas suenan, pero ya por correos es silencioso, debido a las características de sus materiales, provoca poco ruido, también tiene la capacidad de absorber choques y vibraciones, o sea que vamos a estar protegiendo el eje conductor de que de pronto el eje conducido tenga algún problema, algún choque, entonces lo vamos a proteger mediante la correa, pues se va a saltar la correa y pues el movimiento no se va a seguir transmitiendo. No necesita lubricación, bueno, mediante pues, que el movimiento es transmitido por el rozamiento de las piezas. Se puede conectar a árboles en cualquier posición, a ejes, el sistema es económico comparado con los demás sistemas y las correas tienen cierta elasticidad que me permiten dar más o menos tensión. Entonces, por estas razones, estos están usados en electrodomésticos, neveras, vajillas, en mucha parte de la industria, pero pues cuando ya requiero yo sistemas de no tan alta potencia y algunos mecanismos de combustión interna, como ustedes saben, los carros tienen correas, tienen sistemas de polea y de correa, o las motos es por mediante cadena. Hay algunos elementos adicionales como yo les hablaba, entonces está elementos adicionales como el tensor, como ustedes pueden ver acá tenemos nuestra polea, estas dos poleas, y hay un tensor. ¿Qué me hace este tensor? Que cuando ya necesite tensionar más mi sistema, porque de pronto hay algún desgaste
de alguna pieza, entonces yo con ese tensor puedo generar más tensión y este me va a generar más fuerza. Va a haber menos deslizamiento de la polea con la correa. Aquí se ve un ejemplo de un tensor y se va tensionando por medio de este tornillo. ¿Listo? Entonces son elementos adicionales que lo que hace es mejorar la operación del sistema. Eh, Eso es lo que me hacen los tensores. También tengo algunos sistemas de ajustes con guías de anclaje que hace que yo pueda correr la polea para poder darle mayor tensión a mi correa. Entonces algunos sistemas también lo traen los motores. Los motores en las bases yo puedo moverlo para dar mayor tensión o también me sirven para yo poder desmontar la polea y poder hacer un mantenimiento. Ahora vamos a las correas. Las correas son materiales que vienen en goma, en cuerda, en goma, en lona, y son materiales prácticamente en cauchos. Y los más comunes son el cuero, goma sintética, algunas fibras textiles, materiales sintéticos y en algunos casos donde las potencias son considerables se emplean fibras internas en las correas y o las líneas de alambre. Entonces son por cuero, por goma sintética y algunas fibras textiles. Tenemos diferentes, acá a la derecha vemos diferentes tipos de correas. Y las poleas también, ahora por las poleas se pueden construir en madera, en fundiciones de acero y aluminio, siendo las de fundiciones las más comunes por su resistencia y economía. Depende de la polea, pero una polea puede llegar a costar entre 10.000 pesos a eso depende de su tamaño, ¿no? Pero son muy económicas. Y estas poleas dependen también de la correa que yo le vaya a instalar. Entonces tenemos la clasificación. El sistema de transmisión por correa se puede identificar según las características específicas de las correas, como les venía hablando. Entonces, dependiendo de la correa, yo voy a colocar una polea. Entonces, las poleas y las diferentes disposiciones de sus montajes. Estas características nos permiten clasificar los sistemas con respecto a dichas características. Tenemos la correa, tenemos según la clasificación de la correa o la sección transversal. Las correas pueden tener diferentes formas. Dentro de las más comunes están las correas planas, las trapezoidales o en V y las correas de dientes o dentadas. Esta es una correa plana. Entonces, al tener yo una correa plana de mi polea, pues también tiene que ser plana. Entonces, estas son ampliamente empleadas para transmitir potencia y ideales cuando los diámetros de las poleas son muy pequeños. O sea, necesitamos diámetros muy pequeños para que, o sea, para que donde yo vaya a colocar mi sistema no tenga mucho espacio, entonces eso es ideal para ese tipo de sistemas. Son muy flexibles y se adaptan a contornos pequeños de las poleas. Estas correas también son ideales cuando se quiere variar el tipo de rotación, o sea, cuando yo quiero girar para un lado y devolverme o emplear disposiciones de correas de poleas cruzadas o sí, cruzadas, y también son altamente adaptables a cualquier tipo de configuración de transmisión. Esas son las correas planas. Entonces, si yo tengo una correa plana, mi polea también tiene que ser para una correa plana. Son algunas aplicaciones. Como ustedes ven aquí, las correas planas. Tenemos correas en V. Como ustedes ven, ya no es plana, sino tiene una forma en V. Son muy utilizadas a nivel industrial. Es este problema que hace, ¿qué pasa con las correas planas? Las correas planas, como son planas, se pueden salir de mi polea, ¿cierto? Con estas correas en V ya voy a tener un agujero donde va a estar anclada mi correa dentro de la polea para poder hacer bien la rotación. Entonces esto me evita problemas de inestabilidad y elevadas tensiones. Estas correas tienen secciones en forma de V y se introducen en las poleas las ranuras de las poleas. Estas poleas pueden trabajar a tensiones grandes, considerablemente grandes, y más bajas que las correas planas y son más compactas, o sea, son mucho más compactas y depende también del tamaño de los árboles y los cojinetes
y las poleas son más pequeños. Listo. Ahora tenemos las correas dentadas. Estas correas dentadas me sirven a mí para poder lograr un poco más de precisión. Yo con estas correas logro más precisión en mi transmisión de movimiento. Tienen dientes en su cara posterior, como se ve acá, o interna, y también y las poleas también poseen los mismos dientes. Tienen que tener los mismos dientes para eh, poder encajar. ¿Listo? Estas correas evitan deslizamiento entre correa y polea, y cuando las cargas por choques y vibraciones son mínimas, dado que representan, o sea, lo que quiere decir es que las vibraciones y las cargas por choques se reducen mucho, ya que entre el diente de la polea y el diente de la correa, ahí se van a distribuir todas esas cargas. Entonces, estas poleas de correa son muy resistentes y, como les venía hablando, nos sirven mucho para precisión. Para precisión, porque vamos a evitar el deslizamiento. Entonces yo puedo colocarle un tornillo de recirculantes a una polea correa con esa, o a una polea y correa con ese tipo de dientes, y me va a dar una alta precisión. Entonces, algunas ventajas son que la mediana transmisión de fuerza, el diámetro de poleas pequeñas, altas revoluciones del motor, alta resistencia frente a la abrasión e insensibles al resbalamiento. Estas correas son principalmente utilizadas para trabajos en los cuales el troque sea medio, como ya se mencionó. Estas fueron diseñadas para evitar el deslizamiento. Entonces también me evita un deslizamiento mucho más que las otras. También hay otros tipos de correas dentadas que son trapezoidales, o sea que los dientes son trapezoidales, y correas dentadas con dientes de doble cara, trapezoidales de doble cara. Entonces también tenemos una clasificación según el montaje. Entonces los mecanismos de transmisión por correas me dan ese gran plus, un plus que es que yo puedo hacer un montaje de acuerdo a la disposición de los ejes. No importa qué disposición tengan los ejes, yo puedo jugar con ellos, así sean paralelos o cruzados. Para el caso de ejes paralelos, las correas se pueden montar de tal manera que el eje conducido tenga el mismo sentido de rotación que el eje conductor, o pueda invertir si incluye un montaje con correas cruzadas. O sea, yo invierto, si yo cruzo las correas, puedo hacer que mi eje varíe la dirección. Recuerden que cuando nosotros usamos un variador de velocidad, variamos la dirección del motor. Aquí lo que hacemos es que si cruzamos la correa, hacemos un montaje con correas cruzadas, vamos a variar la velocidad. Seguimos. Entonces, esta es la transmisión abierta, este es el tipo de transmisión abierta, ya un sin mismo sentido. La polea conducida y la polea conductora y la polea conducida. Con el mismo sentido tenemos también la transmisión cruzada, donde con la transmisión cruzada vamos a tener un cambio de giro. O sea, la conductora gira hacia un lado y la conducida me gira hacia el otro costado. Tenemos también una transmisión semicruzada, cuando los ejes no están paralelos, o sea, uno está en una dirección y el otro en otra, o sea, están perpendiculares los ejes, entonces se hace una transmisión semicruzada. También tenemos transmisión múltiple, donde tenemos varias poleas conectadas en una sola correa, como se ve acá en la imagen. Por ejemplo, aquí tenemos que es una correa en B. Hay correas en B de 2, de 3 hileras. Y existen dos casos más comunes, que es el sistema reductor de velocidad, que es un sistema también que yo puedo utilizar con correas y poleas para disminuir la velocidad. Si yo coloco, es como cuando ustedes están montando bicicleta, ¿cierto? Cuando yo coloco un plato pequeño y después un plato grande, va a haber una transmisión va a haber un cambio de velocidad, ¿cierto? Entonces la velocidad de la polea conducida es menor a la velocidad de la polea motriz, en efecto, que se debe que la polea conducida es de mayor diámetro. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que si yo
la polea motriz tiene menor tamaño y la polea conducida tiene mayor diámetro, entonces la velocidad va a ser menor en la polea, en la polea conducida, como cuando ustedes montan bicicleta. ¿Listo? Ejemplo, ya les muestro con ejemplo. Oh, perdón. Ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo. Acá. Esta es mi polea. Esta es mi polea conducida, ¿cierto? Como esta polea conducida es de menor diámetro y la pelea, perdón, mi polea motriz es de mayor diámetro y esta es mi pelea conducida es de menor diámetro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo muevo esta, si yo la muevo a una velocidad, esta se me va a mover muchísimo más rápido. ¿Listo? Porque mientras esta da una vuelta, puede que esta dé dos. Y eso es lo que pasa en las bicicletas. Un ejemplo es cuando se está en las bicicletas, ¿cierto? Bueno. Al mismo tiempo también pasa lo contrario. Si mi polea motriz es mucho más pequeña, mi polea conducida va a ser y es más grande, entonces la velocidad aquí va a ser mayor y la velocidad acá va a ser menor. Entonces cuando yo pongo el plato pequeño, yo le voy a dar, yo cuando estoy montando bicicleta, tengo mi plato pequeño donde yo estoy pedaleando, los que montan bicicleta, es más pequeño y el plato de atrás lo coloco más grande, la llanta de atrás. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que darle más vueltas al plato pequeño para que la llanta de atrás o el plato de atrás se mueva y se mueve mucho más lento. Eso es lo que pasa. Y esto tiene una relación en, en fórmulas. También, también podemos hacer multiplicadores de velocidad, como lo que tiene el taladro, como ustedes cuando destapan el taladro, yo aquí puedo cambiar relaciones como las bicicletas, relaciones entre las poleas, y eso va a hacer que varíe, que tenga varias velocidades. La relación de transmisión es el aumento y la disminución de la velocidad, depende de la relación de transmisión. Recordemos, eso es lo que les estaba hablando de las bicicletas. La relación de transmisión depende mucho de qué poleas tengo yo en la polea conductora, la polea conducida, o la polea motriz y la polea conducida. Y esa relación de transmisión depende de los diámetros. ¿Listo? Y la vamos a ver con esta fórmula. Entonces, I es la relación de transmisión. Y la fórmula es diámetro 2 sobre diámetro 1, diámetro de la polea 2 sobre diámetro de la polea 1, va a ser igual a la velocidad de la polea 1 sobre la velocidad de la polea 2. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos estas dos poleas, ¿cierto? Con esta correa. La polea 1 tiene 20 centímetros. La polea 2 tiene 60 centímetros. La polea 1 gira a 1000 RPM. Entonces me dicen, calcule la velocidad de la polea 2, de la polea conducida. Simplemente yo despejo la fórmula, pues si necesito sacar velocidad 2, que es N2, despejo y me quedaría igual a D1, o sea, el diámetro de la polea 1 por la velocidad 1 sobre el diámetro de la polea 2. Me quedaría igual a, también un segundo, me quedaría igual a 1000 por 20 dividido en 60. Y eso me da 333.33 RPM. ¿Listo? Esa sería la velocidad de la polea conducida. ¿Sí ven? Que la polea conductora motriz tiene 1000 RPM y la polea conducida va a tener 333 porque es mucho más grande. Esa es la relación de transmisión por correas. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo donde simplemente tenemos que en las imágenes se observa que tenemos esta polea de 8
centímetros, esta de 6. Si la polea motriz es de la izquierda, gira a 120 RPM en sentido de las agujas del reloj, calcule la velocidad de giro de la polea de la derecha. Entonces despejamos la fórmula, ¿ve? Sabemos que dm, o sea, esta tiene 8 centímetros a una velocidad de 120 RPM. Esta tiene 6 centímetros, calculemos la velocidad. Recordemos que al ser esta más pequeña debe tener una velocidad mucho mayor. ¿Listo? Entonces se despeja la fórmula. Como está acá, 8 centímetros equivale al diámetro, 120 RPM a la velocidad, igual a 6 centímetros del diámetro de la polea más pequeña por la velocidad. Despejamos, quedaría 6 pasa al otro lado de dividir, quedaría 8 por 120 dividido en 6. Entonces la velocidad de la polea es 160 RPM. Listo, muchachos, esto es todo por hoy. Yo les dejo, les subo al territorio la pregunta sobre la clase, y el miércoles que tenemos clase otra vez vamos a resolver las dudas. Muchas gracias, muchachos.